Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y diles que estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Que levanten sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas
como hijo. Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levanta las manos y diga, solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Shalom a cada uno de ustedes. La paz del eterno Dios. ¿Cómo me escuchan? Por ahí vi comentario que se escuchaba bajo y yo aquí tengo a todo volumen esto. No sé ustedes cómo escuchen. Bendiciones de Dios Altísimo. Por favor, mándenme mensaje como si se escucha fuerte o no. Gracias a Dios estamos estrenando esta red, gracias a Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga esta persona que nos ha bendecido con esta conexión, esta nueva conexión de internet. Les bendecimos, les amamos en el nombre del Señor Jesús. Mándenme mensajito, por favor, cómo se escucha. Se escucha fuerte. A ver, Orlando, yo lo escucho bien. Gracias, Orlando. Estoy reenviando el link. Tenga por favor un poquito de paciencia ahorita. Estoy reenviando el link de Facebook. Mientras vamos a escuchar un poquito aquí a Joshua Aaron. Vamos a escuchar un poquito a Joshua Aaron mientras reenvío el link. Bendiciones para todos. Shall I be afraid, Lord?
by which we are saved, but the name of the Lord. Que Dios me les bendiga a todos. Shalom, buenas noches, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. La paz de Cristo, la paz del Señor en este día, en el día del Señor, en el día del Señor, el día de Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Nos gozaremos, ¿por qué? Porque entraremos en su reposo. Entraremos en su reposo. Estamos en su reposo, entraremos en su reposo. Esto habla de eternidad. Esto habla de una dimensión de gloria. Y doy gracias a Dios que nos permite hoy ser partícipes un momento de la eternidad. Nos hace el Señor, nos permite ser partícipes un momento de lo eterno, hermanos. Que Dios me les bendiga a todos. Tengo una palabra para ustedes. Tengo una palabra del Dios Altísimo que ha estado dando vueltas a mi corazón. Si usted no sabía, en Pentecostés o a partir de Pentecostés o Shavuot, en ese día o a partir de ese día se lee el libro de Ruth. El libro de Ruth la Moabita. Y este libro tiene codificadas, tiene unos anuncios proféticos bien poderosos. Este libro tiene anuncios proféticos muy poderosos. Muchos recuerde que hay 4 niveles de interpretación de la escritura. Y el nivel literal es el que la mayoría o todos leemos o empezamos a leer este libro, el libro de Ruth. Usted lo ha leído y le aseguro que usted va lo más sencillo, la interpretación más sencilla de ese texto, usted puede hacerla, cualquiera puede hacerla y poder ver la misericordia de Ruth hacia su suegra Noemí. Y esto es glorioso. Y hoy vamos a hablar un poquito más, vamos a subir un escalón más en esta historia de Ruth, que voy a dar todo un preámbulo para terminar con esta historia. Voy a dar toda una introducción, va a ser toda una introducción, un desarrollo y terminamos todo esto acomodándolo a la historia de Ruth. Así que póngase muy alerta hoy y siéntese en su sillón, en su cama, en su hamaca, siéntase a gusto hoy. No voy a enviar saludos porque tardaríamos más tiempo, así que shalom para todos y saludos y un abrazo para cada uno de ustedes. Que el eterno Dios, Jehová, el eterno, el santo de Israel les bendiga. El Rey de gloria, el Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo les bendiga, les guarde. Por ahí el apóstol Pablo, voy a empezar con el Nuevo Testamento, porque si empiezo al revés, a veces es más difícil para muchos, pero voy a empezar con el Nuevo Testamento para llegar hasta donde quiero que entendamos la Escritura. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1, empieza a hablar él de la unidad, la unión que debe de haber en el Espíritu. Y dice así, Efesios capítulo 4, verso 1, váyalo buscando ahí. Voy a empezar a leer, voy a utilizar la versión, la Biblia Reina Valera 1960, que es la más tradicional, que es a la que muchos están acostumbrados a escuchar esta traducción. Vamos a leer la Reina Valera 1960, y dice así, capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los Efesios, dice: yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis
que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Está hablando de un llamamiento, de una vocación, hermanos, de una vocación. Esa palabra vocación, vamos a buscarla rápidamente para que todos puedan entender qué significa esa palabra vocación, porque se utiliza en esta traducción y vamos a ver cuál es la palabra que en el griego se usa, en el texto en el griego se usa, y es la palabra klesis. Klesis es invitación o es llamamiento. Dice el Señor que tú y yo, dice el apóstol Pablo, que tú y yo debemos de andar de una manera digna conforme la vocación o el llamamiento que el Señor nos dio, un llamamiento santo. Él te llamó a ser una nación santa, hermanos, un pueblo santo que Él ha adquirido y que Él ha comprado. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Dice la palabra aquí: yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis, que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tienes un supremo llamamiento, tienes un llamamiento santo. Y dice verso 2, que anden en humildad, en mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y miren lo que dice el verso 3, deben de estar solícitos, deben de estar siempre listos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Deben de estar, gracias porque me mandó esta palabra vocación, dice el diccionario, llamada o inspiración de una persona. Sí, amén. Gracias a Dios. Gracias porque me mandaron este diccionario y dice que nosotros tenemos que estar siempre listos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo que la unidad en el Espíritu? Nosotros hemos sido llamados a ser una nación santa, un pueblo santo que ha sido adquirido por Dios. Y nosotros debemos de guardar esa unidad, estar nosotros unidos en un vínculo, estar unidos ¿en qué, hermanos? En un vínculo de paz. ¿Cómo que un vínculo de paz? Tenemos que estar unidos, dice el verso 4, atención, un cuerpo. ¿Cómo que un cuerpo? Tienes que estar unido en un cuerpo y en un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, ya te dijo en el verso 4, un cuerpo y un espíritu. Verso 5 dice, un Señor. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Un Adón, un Señor. Siguiente, una fe, una emuná. Pero esa fe ¿en quién? En el Dios vivo. Tienes que tener una fe. Usted no puede tener dos fes o creer en dos cosas. Si usted ha sido llamado por el Dios Altísimo y Él te ha llamado, y ese llamado es el supremo llamamiento, santo llamamiento, para que seas una nación santa, apartada, que has sido tú comprada a precio de sangre, que ha sido llamada, comprada, adquirida, pueblo adquirido por Dios, ha sido adquirido por Él. Y tienes que estar unido en el mismo espíritu, en el mismo cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? Ahorita vamos a ver. En el mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios, verso 6, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar nosotros estar en el mismo cuerpo. ¿Por qué debemos de estar en el mismo cuerpo? Porque en ese cuerpo, en esa congregación, todos nosotros formamos un cuerpo, formamos
el cuerpo del Mesías, somos su pueblo, somos sus hijos. Todos nosotros somos ese organismo vivo y estamos unidos unos con otros, pero tenemos que unirnos en esa misma fe, hermanos, esa misma fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, o sea, la cabeza de este cuerpo es el Mesías, es Cristo, es Yeshua, y nosotros somos su cuerpo. Y dice verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, nosotros como hermanos tenemos que unirnos en una misma fe, en un mismo Dios, en un mismo Señor. Tenemos que unirnos y ayudarnos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Llegamos ahí hasta el verso 17 y ahí quiero puntualizar, porque el apóstol Pablo dice esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Atención, y abusado con esta declaración, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no habéis aprendido así de Cristo o a Cristo o del Mesías. ¿Por qué el apóstol Pablo usa este término? Que ya no andemos como los otros gentiles. Ok, entonces la pregunta es, ¿como quién entonces debemos de andar? Si tú y yo fuimos llamados en otro tiempo gentiles, y ese término gentil o goyim, gentiles o goyim significa naciones, pero el término gentil también tiene una connotación negativa, porque la connotación que se le da a gentil es algo que se refiere, es una persona que es idólatra, una persona que no está cerca de Dios, una persona que no está en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Mesías, una persona que no tiene una fe, una persona que no ha obedecido en ese mismo bautismo que han obedecido todos, una persona que no tiene como Señor al Mesías, una persona que no tiene a Dios en su vida y que no tiene a Dios como Padre. Esa es una persona que es un gentil. Y entonces el apóstol Pablo dice que nosotros ya no debemos de andar como aquellos gentiles que vivían, que están muchos que viven en oscuridad porque no están dentro de la misma fe y no tienen el mismo espíritu y no tienen el mismo Señor y no tienen el mismo bautismo y no tienen la palabra de Dios y no tienen esa fe. Nosotros no debemos de parecernos a ellos. Entonces, ¿a quién debemos de parecernos? ¿A quién debemos de imitar? Dice que debemos de imitar al Mesías, que es la cabeza de este cuerpo. Amén. Pero también nosotros tenemos que imitar a los que nos han precedido en la fe y que han creído a Dios y que están unidos al
a Cristo por medio del Espíritu Santo, que se han unido en la misma fe, en el mismo bautismo, en el mismo Señor, en el mismo cuerpo, en el mismo Dios, en el mismo Padre, los que están unidos a Él. ¿Y quiénes son los que están unidos, o a quién debemos de parecernos? Pues vámonos ahí al verso capítulo 2 de Efesios. Nosotros ya no debemos de pensar como gentiles. Usted ya no debe de pensar que usted es un gentil, porque usted ya ha sido rescatado y comprado a precio de sangre. Atención, usted ya no puede considerarse alguien igual que los del mundo. Usted no puede considerarse igual o querer vivir igual que las otras personas, porque te ha llamado el Señor con un llamamiento santo. Te ha escogido con un llamamiento santo para que vengas a su cuerpo, para que vengas a su reino, para que vengas a una nueva nación, hermanos. Es ahí donde quiero llegar, a una nueva ciudadanía. El Señor ya no quiere que tú y yo pensemos como gentiles o vivamos como ellos en la oscuridad de nuestra mente, viviendo lejos de Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 2, capítulo 2, verso 1, dice que Él nos dio vida a nosotros. ¿Cómo que nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Cuando estábamos muertos y lejos de Dios, Él nos dio vida. Verso 2, capítulo 2, verso 2 de Efesios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes había un espíritu que era el que te dirigía, el espíritu ese que te llenaba. Ese espíritu, hay personas que no son llenas del Espíritu Santo, son llenos del espíritu de la potestad del aire, del príncipe de la potestad del aire. Son llenados de este espíritu demoníaco, y ese espíritu demoníaco les mueve. Ese espíritu de las tinieblas los lleva y les mueve para vivir conforme a este reino, a esta nación. Escúcheme, hay dos reinos. Hay un reino de Dios y un reino de las tinieblas. Hay dos ciudades a las cuales tú y yo debemos de elegir en cuál queremos vivir. Si quieres vivir en Jerusalén o quieres vivir en Babilonia. Y Babilonia significa confusión, y Babilonia es engaño, y Babilonia es la madre de las fornicaciones, es la madre de la iniquidad, es la madre de la perdición. Babilonia es la ciudad del pecado, hermanos. Babilonia es la ciudad del pecado, y las personas que están en ese reino, en esa ciudad, que están introducidas en esa ciudad, son llenos de un espíritu de las tinieblas, y ese espíritu es el que opera en los hijos de desobediencia. Pero dice que nosotros de ahí fuimos sacados, de las tinieblas a la luz. Hemos sido comprados a precio de sangre. Tenemos un supremo llamamiento, y tú y yo debemos de elegir ya cómo queremos vivir, y también tenemos que decidir cuál va a ser nuestra identidad. ¿Cuál será tu identidad a partir de ahora? Dice, seguimos leyendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, atención, tu naturaleza y mi naturaleza, mi estado natural y tu estado natural, es que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que toda la tierra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con el Mesías, con Cristo, Yeshua, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Yeshua, Hamashiach, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Atención, Él te rescata, te liberta, te saca de las tinieblas, te mete a un reino, te quiere dar una nueva identidad, te quiere llenar con un mismo espíritu, te ha traído a un reino, te ha traído a un cuerpo, a una congregación, donde todos debemos tener el mismo espíritu, la misma unidad, la misma fe, el mismo Señor, el mismo Dios y Padre. Tenemos que unirnos en este cuerpo, no estar separados, no estar cada quien por su lado, como regularmente lo hemos hecho. Dice, porque somos hechura suya, porque Dios hemos sido creados en Cristo Jesús, Yeshua, para buenas obras. ¿Cómo que para buenas obras? Porque cuando tú y yo éramos igual gentiles como todas las naciones de la tierra, vivíamos en la vanidad de nuestros corazones, en la vanidad de nuestra mente, y hacíamos cosas que son vergonzosas. Muchos de nosotros podemos testificar acerca de cosas vergonzosas, pecados vergonzosos que muchos de nosotros vivíamos en tanta iniquidad, y que el Señor nos dé la gracia para escapar, para huir de Babilonia, para escapar de ahí, de las tinieblas, y venir a su reino de luz y vivir ahí, hermanos, y nosotros aprender nuestra nueva ciudadanía, aprender y entender el supremo llamamiento, nuestra nueva identidad, porque ya no somos nosotros extranjeros, nosotros ahora ya somos miembros, ahora ya tenemos una ciudadanía, una nación, una identidad, y el Señor quiere cambiar toda esa codificación en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Él quiere cambiar toda esa codificación. Es todos esos años que mal aprendimos a vivir, todos esos mal ejemplos que nos dieron nuestros padres, todo ese mal ejemplo que nos dieron nuestros maestros, todo ese mal ejemplo que nos dieron nuestros hermanos, y todo ese mal ejemplo que nosotros también hemos dado, esa forma de vida que no es de bendición. Dice el Señor, yo quiero enseñarte una nueva vida, porque te estoy dando una nueva identidad, porque te estoy trayendo a una nueva nación, a un pueblo, a un cuerpo, a una fe, a un bautismo. ¿Por qué un bautismo? Para que mueras a tu antigua vida, para tu antigua vida, y vivas en esta nueva vida y en esta nueva oportunidad. Ok, seguimos leyendo verso 11. Mire lo que dice Efesios 2:11. ¿Cómo es que debemos de vivir? Ya vamos llegando. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, fíjense cómo éramos llamados, gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados gentiles, éramos llamados incircuncisos. Escúchelo, así se le llamaba a los gentiles, incircuncisos. ¿Por qué incircuncisos? Porque no estábamos dentro del pacto,
porque no estábamos dentro de las promesas, porque no teníamos a Dios. Nosotros teníamos ídolos, pero no teníamos al Dios verdadero, porque Dios uno es. Hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Señor, hay un solo cuerpo, hay un solo reino, hay una sola ciudadanía, hay una sola nacionalidad. Esa debes de buscarla. Pero éramos llamados nosotros incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, escúchelo, en aquel tiempo tú y yo estábamos sin Cristo. Aunque usted dijera Cristo, que el Cristo negro, que el Cristo de Juquila, que el Cristo de otro, no hay muchos Cristos, hay uno. Ese título, entiéndalo desde ahora, ese título de Cristo ungido o Mesías solamente se le da al Rey de Israel, al Rey de Jerusalén. Solamente se le da ese título, y al sumo sacerdote de Jerusalén se le da el título de ungido, de Cristo, de Mesías. Esto no es un título para cualquiera. Nadie puede llamarse el Cristo de Veracruz, nadie puede llamarse el Cristo de Pachuca, porque el único que puede ser llamado el ungido, el Mesías, el que es ungido con aceite, es el Rey de Jerusalén, el Rey de reyes y Señor de señores. Es el único que puede ser llamado Mesías, el Rey de reyes. El Señor Yeshua ha sido llamado el ungido del Padre. Y nosotros en otro tiempo tú estabas, dice aquí, sin Cristo. Usted estaba sin Cristo. Número 2, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué es esto? ¿Cómo que alejados de la ciudadanía de Israel? ¿Por qué tiene que hablar de una ciudadanía? Está hablando de una nación, hermanos. Está hablando de una nación, de un pueblo. Está hablando de un pueblo que espera a su ungido, a su rey. Una nación que espera. Atención. Ahorita vamos a hablar acerca de Israel, pero dice que estábamos lejos de esa ciudadanía y ajenos, léalo conmigo, ajenos a los pactos de la promesa. También sin esperanza, atención, y sin Dios en el mundo. Usted estaba sin Dios en el mundo. ¿Cómo? Pero si yo tenía a San Juditas y tenía a este otro, ¿eso qué importa? La Biblia dice que aunque nosotros pudiéramos tener cientos de ídolos o de dioses o de arcángeles, es que tengo a San Miguel Arcángel. ¿Y eso qué? Dice la palabra, estás sin el Mesías, estás fuera de la ciudadanía de Israel y estás sin Dios en el mundo. Diga conmigo, sin Dios. Sin Dios. ¿Cómo que sin Dios? Pero yo era bien tradicional y yo iba a la iglesia todos los días sin Dios. Porque al menos que usted se una en el cuerpo, se una a esa fe que es una, no son dos fes. Perdóneme, no es una fe de Israel y no es otra fe de la iglesia, no. Tiene que haber una fe. No tiene que haber dos bautizos. Tiene que haber un bautismo. Tiene que haber un Señor. Tiene que haber un Dios. Tiene que haber un Espíritu. Pero ahora, verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, en Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, mire, ¿dónde estábamos tú y yo? Lejos, lejos de Dios. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo? Estábamos lejos y Él nos trajo cercas. Tú estabas lejos del Mesías, lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Israel, estabas lejos de los pactos de la promesa, estabas lejos. Pero dice que Él por su sangre nos ha traído cercas.
porque Él es nuestra paz. Verso 14, Él es nuestra shalom, que de ambos pueblos, mire lo que dice, de ambos pueblos. ¿Cómo que de ambos pueblos? ¿A qué pueblo se está refiriendo? Pues al pueblo de Israel y a las naciones. Eran vistos como dos pueblos, se habían visto como rivales, había una enemistad. Pero dice que Dios de los dos pueblos, Él hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. O sea que ya no hay eso que se nos ha dicho, que la iglesia e Israel, y que primero el plan profético para Israel y luego el plan profético para la iglesia. Hermanos, dígame, ¿en dónde hay dos planes proféticos? Porque aquí habla de un cuerpo nada más. Aquí habla de una fe, no de dos fes. Aquí habla de un Mesías, no de dos Mesías. Aquí habla de un Dios y Padre de todos. Y dice que Él ha derribado esa pared que nos mantenía separados, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Escuche, un nuevo hombre, una nueva nación, un nuevo cuerpo, un nuevo pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. No dos pueblos, no como se nos ha enseñado la iglesia de Israel. No, hermanos. No es así. ¿Significa entonces que yo soy israelita? ¿Significa que yo soy judío, hermano, o qué? Porque hay muchas personas que quieren ser judíos en la carne, hablando sanguíneamente, pero dice la palabra, escúchelo, dice la palabra de Dios, se lo voy a leer en Juan capítulo 1, se lo voy a leer para que esas personas que creen que el supremo llamamiento es ser judío en la sangre, qué bueno y qué bendición es para los que han nacido dentro del pueblo de Dios, hablando sanguíneamente. Pero escúchelo, lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, porque a muchos mesiánicos con esto se les va la cabeza, con esto los engañan, diciéndole, ¿sabía usted que usted es judío? ¿Sabía usted que usted tiene ascendencia? ¿Cuál es tu apellido? Hermanos, el supremo llamamiento es este. El ser natural de Israel es una bendición indudable, pero el llamado grande, dice, atención, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados en Dios, son hijos de la promesa, son hijos de Dios. Por eso dice la palabra, atención, que nosotros también somos hechos hijos de Abraham, somos hechos hijos de Abraham, pero somos hijos de Abraham en la carne, o en qué está hablando, de qué está hablando. Recuerde que Ismael era un hijo de Abraham en la carne, pero no fue heredero, porque no estaba bajo la promesa, porque no estaba bajo el pacto. Significa que hay muchos israelitas que hoy, judíos, que en la carne ellos están dentro de la nación de Israel, pero hasta que no reconozcan al Mesías, ellos no van a poder entrar dentro de este
cuerpo o nueva nación. Aunque hay una promesa, escúchela, esa promesa está en Romanos 11:25, esa promesa está en Romanos 11:25. Usted no debe de sentirse más que los judíos, porque muchos dicen, ay, nosotros hasta ya somos salvos, y ellos no han sido salvos muchos. Hermanos, es porque Dios así lo ha permitido, porque así es el plan profético de Dios, porque este llamamiento primero es para las naciones, para que vengan todas las naciones, y después de que hayan entrado todas las naciones, ahora sí el Señor tendrá que trabajar con esta parte de la familia que falta, con esta parte del reino que falta, para unirnos en una gran familia en la fe. Dice Romanos 11:25, quiero, hermanos, que entiendan este misterio. Este es un misterio, y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado, hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará. Entonces todo Israel se salvará. Según dice la Escritura, de Sión saldrá el libertador, que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus faltas. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Primero, Él está trabajando con las naciones que están entrando a esta nación, a este pueblo, que están entrando en esta identidad. Y hay muchos judíos que han creído en el Mesías, y ellos están entrando en este reino, pero va a llegar el momento en la historia donde el Señor le va a cerrar la puerta, porque ya habrán entrado todas las naciones que son parte ahora del pueblo de Dios, ya se habrán acercado al Dios vivo, y ahora Dios tiene que ir por esa parte de la familia que falta para que toda la familia ya esté completa en un solo cuerpo para siempre. Recuerde que ellos estaban cerca, nosotros lejos. ¿Qué significa esto? Una vez el Señor le dijo a un hombre, guarda los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino? Él le dijo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le pregunta aquel hombre, y le dice, no robarás, no matarás. Y le dice este hombre, maestro, todos estos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. Y escúchame lo que le dice el Señor: no estás lejos del reino de Dios. Escúchelo, no estás lejos del reino de Dios. Estás muy cerca. Estás cerca, pero todavía te falta entrar. Estás cerca. Por eso Él viene y anuncia las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cercas. Para que, verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a los que estaban lejos y a los que estaban cercas, en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban ¿dónde? Lejos, verso 17, y a los que estaban cercas. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Nosotros, las naciones, los que estábamos llenos de ídolos. ¿Y quiénes estaban cercas? Ellos, porque ellos han conocido la palabra, pero la Torá sin el Mesías no sirve de nada. La Torá sin el Mesías, el fin de la Torá es el Mesías. El propósito de la Torá, de la ley de Dios, es el Mesías. Si muchos hablan que la Torá, pero hermano, la Torá sin el Mesías no es nada.
el propósito, el fin de la Torah es el Mesías. El propósito de la ley es esperar al Mesías, creer en el Mesías, porque Él es la cabeza de este reino, hermanos, y la gloria sea a su santo nombre. Ellos estaban cerca porque ellos tenían la palabra, porque ellos ya conocían la voluntad de Dios, porque ellos ya sabían quién era el Dios, el único Dios verdadero. Pero aunque estaban cercas, se les tuvo que anunciar la buena nueva para que entren en este nuevo cuerpo, en esta nueva nación, que se llama Israel. Esta nueva nación se llama Israel, pero no estamos hablando de un llamamiento terrenal, sino de un llamamiento eterno, porque la Biblia dice que la nueva Jerusalén, la celestial, que desciende del cielo como una novia ataviada, ella desciende de arriba acá abajo, porque ese es el llamado tuyo, mío, nuestro. Tenemos un llamado, y tu llamado, escúchalo, es ser Israel, no es ser un gentil, no es creerte las naciones. Tu llamado es ser Israel, tarde que temprano. Pero no estamos hablando de un llamado terrenal, no estamos llamando de que tú hoy digas yo soy judío, soy sefardita, aunque deben de entender muchos que dentro de nuestra nación mexicana hay muchas personas que tienen ascendencia judía, y esto significa que cuando venga el Mesías en el milenio, Él tiene que restaurar todo lo que ha dicho sobre la nación de Israel, hablando físicamente. Y dice que los sefarditas habitarían todo el Negev, pero para que se habite todo el Negev, que es un gran desierto, entonces muchos de los que están en todo el mundo van a tener que descubrir su ascendencia judía, y así serán llevados a la tierra por el Mesías, a la tierra de Israel. Pero eso lo hará el Mesías, eso no lo hará ningún ministerio, eso no lo hará ningún predicador para decirte tú eres judío. Pero eso es un llamamiento terrenal o un cumplimiento profético parcial, hermanos, porque lo eterno es lo que permanece para siempre. Lo eterno. Y ese es el llamado que Dios quiere que tú entiendas. Y así que Él anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Otra vez, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre. Hermanos, no hay dos Espíritus Santos, no hay dos Ruach HaKodesh, un Espíritu Santo para los judíos y un Espíritu Santo para la iglesia gentil. No, hermanos, no existe tal separación. Existe solamente un cuerpo, existe solamente una familia, y esta familia tiene que unirse tarde que temprano. Esta familia tendrá que ser restaurada, y usted debe de entender que muchos en Israel han creído en el Mesías y somos el pueblo de Dios. Significa que nosotros estamos suplantando a la nación de Israel, hablando nosotros sanguíneamente. No, porque estamos hablando de un llamamiento supremo, celestial. No estamos hablando de un llamamiento de carne y de sangre, porque muchos se jactaron en otro tiempo diciendo nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y el Mesías les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, si ustedes fueran hijos de él, ustedes se parecerían a su padre, harían las mismas obras, harían lo mismo, ustedes vivirían de la misma manera, porque llevarían dentro de sí esa identidad. Pero ustedes no son hijos de Abraham, y mucho menos hijos de Dios. Ustedes son
hijos de su padre el diablo, aunque ellos eran judíos sanguíneamente hablando, étnicamente hablando, terrenalmente hablando, ellos estaban cercas, pero es lo más triste que puede pasar, hermanos, estar muy cercas, pero estar muy lejos a la vez. Eso es lo peor que puede pasarle a uno. Y por eso es nuestra oración. Nuestra oración que la nación de Israel, tarde que temprano, reconozca al Mesías. Y cuando ellos lo reconozcan, hermanos, la familia se va a juntar. Gloria sea el Señor. ¿Cómo se va a juntar la familia? Usted recuerde la historia de José y sus hermanos. Sus hermanos estaban lejos y él estaba en Egipto. Él estaba en Egipto. Y llegaron un día sus hermanos y llegó un día la noticia donde él se revela a sus hermanos y la familia se junta. Y les dice: yo soy José, vuestro hermano. Aní Yosef, yo soy José, vuestro hermano. Así un día la familia nos vamos a juntar por medio del mismo espíritu, la misma fe. Entonces tu identidad, hermano, ya no tiene que ver con este mundo. Tú ya no puedes vivir como se vive, como viven los otros gentiles. Tú debes de vivir como vive Israel. Y lo vuelvo a repetir, no el Israel de la carne, sino como vive el Rey de Reyes, Yeshua, y su cuerpo, su nación, el llamamiento celestial, hermanos. Nosotros tenemos que tomar esa identidad. Hablando un poco de esa identidad, muchos en el pueblo de Dios no quieren, tristemente, ser llamados Israel. No quieren serlo. No quieren serlo. Ellos quieren ser la iglesia. Y nosotros no podemos ser la iglesia y no querer ser Israel. Nuestro llamado es ser Israel. Termino con la historia de Ruth, la moabita. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dice la palabra ahí en el libro de Ruth que Noemí y su esposo Elimelech se habían ido lejos de Judá, de Belén, que significa Betlehem, la casa de pan. Ellos se habían alejado de Judá, significa que se habían alejado de Dios. Se habían alejado de Dios. ¿Quién? Noemí y su esposo Elimelech y sus hijos se habían apartado de Dios. Pero dice que un día sus hijos se casaron con dos mujeres moabitas, dos mujeres que adoraban a los ídolos de Moab. Adoraban a los ídolos de Moab. Escúchelo, a los ídolos de Moab. Ellos los adoraban y, atención, muere Elimelech. Mueren los dos hijos de Noemí y Noemí se queda sola con sus dos nueras, pero estando ella en los campos de Moab todavía, escuchó las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que en su tierra Dios la había visitado y que había pan. Dice capítulo 1 de Ruth, verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo, al pueblo de Dios, para darles pan. Amén. Ella regresó, dice que retornó, y eso habla de un regreso, de estar ella en la idolatría. Ella regresa a su identidad, a su pueblo. Noemí regresa, y entonces sus dos nueras venían con ella, pero
ella les dice lo siguiente, verso 8, y Noemí les dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una, atención lo que les dice, verso 8, capítulo 1, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo, iremos a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, atención, he aquí tu cuñada, atención, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, a sus ídolos. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de a ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, atención, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y así y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Usted recordará que Ruth era moabita, de una nación idólatra, de una nación que vivía como bien les parecía, pero lejos de Dios. Y Noemí era parte del pueblo de Dios, pero se habían apartado de él. Estaban cercas, eran del pueblo, conocían la palabra, pero estaban lejos. Y el Señor hace que Noemí regrese a su país, a su nación, a la fe, que regrese a la fe, que regrese, que se una en el cuerpo a través del Mesías. Y hace que Ruth, la que adoraba ídolos, la que tenía otros dioses, deje todos esos dioses y se vuelva a un solo Dios, a una sola fe, a un solo llamamiento, a un solo cuerpo y a una sola nación. Y esa nación se llama Israel. Curiosamente, Noemí se casa con un hombre judío llamado Boaz, que en la Biblia Reina Valera lo traducen como Boz, pero es Boaz. Este es un nombre y es un apellido muy común en Europa. Es un nombre y un apellido muy común en Europa. Boaz. Y Boaz era, escúcheme, Boaz fue un bisabuelo de rey David. Un tatarabuelo del rey David. Significa que
Ruth, la que estaba lejos, fue metida dentro del pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que tú y yo entremos en esa fe. No son dos fes, no son dos pueblos, no son dos Mesías, es uno. Y aunque tú y yo ya lo hemos reconocido, aunque tú y yo ya lo hemos aceptado, este mismo Mesías, el mismo en el cual tú y yo hemos creído, muchos en Israel lo van a abrazar, pero este es el plan profético. Atención, ¿por qué el Señor hace que primero vengan los gentiles? Porque ese es el plan de la redención. Porque es más fácil. Por eso Él endureció a su pueblo. ¿Sabe por qué? Por eso Él ha endurecido a nuestra familia. Él ha endurecido a nuestros hermanos, la nación de Israel. Los ha endurecido para que las naciones podamos ser salvas, porque ellos estaban cerca, porque es más fácil de convencer a los que están cerca que a los que están lejos, pero Él tuvo que endurecerles para que nosotros pudiésemos entrar, hermanos. Aleluya. Él tuvo que endurecerlos para darnos la oportunidad a nosotros. Aleluya. Por eso los endureció. Por eso, aunque leen la Torá, dice que aunque leen el Pentateuco, todavía hay un velo puesto en ellos. Pero el día que se conviertan al Señor, ese velo será quitado. ¿Y por qué el Señor les dejó ese velo? Para que las naciones pudieran ser salvas y pudieran entrar en este cuerpo, en esta fe, en este cuerpo, en esta nación, en este pueblo, del cual Dios quiere que tú te identifiques a partir de ahora. Sepas que eres de este pueblo. Esa es tu identidad. Ese es tu llamado. Y tú ya no puedes vivir como los otros. Tú tienes que vivir como un apartado y un consagrado a Dios. Y como una nueva nación. Y el Señor les dio ordenanzas a su pueblo. Les dio pautas de cómo vivir, les explicó claramente. Y aunque la iglesia no ha querido aceptarlo, muchos en la iglesia cristiana no han querido aceptar las pautas del Señor. Tarde que temprano van a tener que hacerlo. Por eso yo les animo que sigan con su altar familiar, porque aunque muchos no lo entiendan y muchos lo critiquen, hermanos, tarde que temprano, dice la palabra, que entraremos en su reposo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos decimos aleluya? ¿Alguien puede dar la gloria al Señor? De todos los que están conectados, ¿alguien puede dar la gloria a nuestro Dios? Alguien mande un mensaje, los que nos están escuchando. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Aunque muchos no quieran, y aunque prefieran llamarse la iglesia, aunque prefieran llamarse, porque fíjense, los cristianos, la verdad, nosotros, el Señor ha dividido la pared intermedia que nos separaba, y nosotros los evangélicos hermanos hemos creado tantas paredes. Porque muchos dicen yo soy bautista, y otros dicen yo soy pentecostal, y otros dicen yo soy adventista, y otros dicen yo soy ¿qué? Presbiteriano. Yo soy apostólico profético, yo soy mejor que tú. Y hemos creado tantas barreras, hermano. Nosotros en el cristianismo hemos creado tantos muros, y
no nos hemos dado cuenta que el supremo llamamiento es una fe, es un bautismo, es un Señor, es un Dios y Padre, es un espíritu, es unidos, dice la palabra, unidos, unidos, unidos. Pero no, nosotros decimos no, muchos dicen el Nuevo Testamento nada más, y otros dicen, y nuestros hermanos en la nación de Israel dicen el Antiguo Testamento nada más. Pero muchos, doy gracias a Dios por esos muchos que decimos no. No es el antiguo nada más, no es el nuevo nada más, es toda la escritura. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Toda la escritura es una. Toda la escritura es una. Doy gracias a Dios por esos que entienden y que van a entender el llamado, hermanos. Usted no caiga en ese error que están cometiendo muchos, que ya porque el Señor nos llama Israel, que significa príncipe de Dios, o el que pelea con Dios, el que pelea al lado de Dios. No por eso ya me voy a dejar la barba, me voy a vestir de negro. No por eso ya la mujer se va a poner trapo en la cabeza. Qué bueno los que lo hacen, pero muchos, su identidad no la han entendido, que Israel es un llamamiento para ser cabeza y no cola, para vivir, hermanos, nosotros en una espiritualidad mayor, para vivir, hermanos, nosotros en otro nivel, en otro entendimiento, hermanos. Nosotros tenemos que tener aún paciencia, dice la palabra, con los débiles. Tenemos que tener paciencia, y tristemente muchos en el cristianismo no tenemos paciencia, ni siquiera con los que no interpretan las escrituras como nosotros. Ni siquiera. Yo estuve viendo un pastor, no voy a decir su nombre, pero mientras estaba la pandemia, hermanos, sigue la pandemia, sigue la pandemia, pero mientras estaba el apogeo de apenas acababan de imponerse la cuarentena y de estar aislados, cuando empezaba todo esto, vi un pastor, una predicación, escúchenlo, me dio tanta tristeza escuchar, porque muchos pastores estaban orando, intercediendo, y este pastor criticando y hablando que por qué la guerra espiritual no era de Dios. Y es un pastor de aquí de Lázaro Cárdenas, y yo lo bendigo y lo bendecimos en esta noche. Pero, hermanos, nosotros nos hemos equivocado, hemos levantado murallas, hemos levantado muros que nos han dividido, y la Biblia dice que tenemos que tener una fe, la misma fe en el Mesías. La misma fe en el Mesías. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre. Amén. Nosotros tenemos que hacernos uno. Su pueblo tiene que hacerse uno en la palabra. Y tenemos que ser pacientes también. Pacientes, hermanos, con los débiles. Pacientes, tenemos que ver las cosas de otra manera. Tenemos que mirar las cosas de otra manera, hermanos. Tu llamamiento es ser Israel. Tu llamamiento es ser pueblo de Dios. Tu llamamiento es ser hijo de Dios. Tu llamamiento es ser que no vivas ya como los otros gentiles, y que no te creas ya gentil, sino que tú digas, ya soy un hijo de Dios. Así que tenga mucho cuidado, porque todavía en el cristianismo hay personas que siguen predicando que la iglesia es una, Israel es otro. Hermanos, Israel es el llamado para todos nosotros, pero Israel, escúchelo, ahorita Israel, muchos están endurecidos, pero porque Dios va a permitir que todas las naciones entren
todas, y después esta parte de la familia que falta la va a traer cercas y seremos un solo y nuevo hombre, un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Por eso estas cosas como el poner tu mesa, tu altar familiar, esto para ti no tiene que ser algo cultural, no tiene que ser algo que esto es nada más de el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios, y usted debe de leer tantas veces que el Señor se sentaba a la mesa con sus discípulos. Esto, hermanos, solamente es un entrenamiento. Esto es solamente un anuncio profético, y así nos vamos a sentar a la mesa. Así que Dios me les bendiga a todos. Espero que sean bendecidos. Hoy no vamos a el devocional, lo vamos a leer mañana. Mañana lo leemos porque es la última lección. Es la última lección y me gustaría que lo leyéramos mañana para iniciar el lunes, iniciando el lunes con una nueva, con un nuevo devocional. Así que vamos a terminar este tiempo. ¿Alguien fue bendecido? ¿Alguien fue bendecido en esta noche? Espero que sí. Espero yo en Dios que sí. Y yo doy gracias a Dios porque estamos estrenando esta conexión que es exclusiva para poder transmitirles. Doy gracias al Padre que nos ha bendecido con esta conexión a internet exclusiva para hacer estas transmisiones. Que Dios me les bendiga a todos. Les bendigo, hermano, y usted recuerde cuál es su identidad en el Señor. Le bendecimos en esta noche, y quiero agradecerle a todos los que estuvieron conectados ahí en el Facebook. Los viernes no oramos porque lo aprovechamos para dar una palabra. Tiene que haber un equilibrio, hermanos. Tiene que haber un equilibrio, orar y también palabra. Tiene que haber un equilibrio. La mayoría de los días se ora y 2 días de la semana, o sea 5 se oran y 2 días de la semana se da palabra, para medio tratar de equilibrar esto, porque tenemos que, usted su fe tiene que, y por último, si usted es pueblo de Dios, ahora, si usted es Israel, ahora usted tiene derecho a tener el Mesías en su vida. Número 2, tiene derecho, ahora sí ya tiene Dios, ahora sí ya tiene usted una nación, pero sobre todo usted ya está dentro del pacto y de las promesas. Y como usted está dentro de las promesas, usted ya tiene, por así decirlo, derechos. También tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Y usted puede ser acreedor a la bendición de Dios porque usted ya está dentro del pacto, porque usted está dentro de la nación del pueblo de Dios. Que el Señor me les bendiga, y esas son las buenas nuevas, porque usted ya está dentro. Usted estaba lejos, ahora está cerca, y usted ya es acreedor a toda esa bendición. Que Dios me les bendiga a todos. Shalom, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Rafael Velázquez, y un abrazo para todos. Que Dios me les bendiga.